Hola, mis chiquitos bellos hermosos, ¿cómo están mis amores lindos? Muy bien. Bueno, vamos a continuar con este tema tan lindo que corresponde a las colonias, ¿cierto? A esa época colonial. Ya vemos un poquito lo que fue la organización social y política, ¿cierto? El marcado racismo de alguna manera, ¿cierto? Que hablábamos de ciertas castas y digamos de ciertos rangos en relación al color de piel y digamos a la cruz entre razas que existían. Pues bien, vamos entonces a revisar un poquito cómo fueron las actividades económicas durante esta época, es decir, de qué vivían las personas, cómo de alguna manera los españoles obtenían ganancias de este territorio y vamos esto a analizarlo a través de este videito, ¿listo? Bueno, entonces recordemos algo muy importante. Cuando llegaron los españoles, pues evidentemente la primera población que sometieron a sus mandos, a sus leyes, a su organización fueron los indígenas. Y evidentemente pues digamos que ellos los conquistaron y muchas de esta población nativa no quería someterse digamos a estas condiciones que les planteaban los españoles. Y en relación a eso pues debido a esa lucha pues ahí es donde empiezan a disminuir la población indígena. Los pocos indígenas que de alguna manera, cierto, trabajaban y, digamos, se trataron de acoplar un poco al sistema de los españoles, pues lograron avanzar en ciertas cosas. Pero con el tiempo esta población se fue disminuyendo, en gran parte porque los trabajos que tenían que hacer eran unos trabajos extremos para poder suplir todo el comercio y todo lo que requería España. Entonces, de alguna manera, esto era muy complejo y complicado para ellos. En esta medida, ¿cierto? Vemos cómo esto generó principalmente dos cosas. Uno, que ellos pues trataran un poco de surgir y a medida de que quisieran surgir o de pronto de alguna manera que quisieran que hubieran más indígenas, pues esto fue un poco difícil y debido a eso pues tuvieron que apelar a otra situación específica y es la que ya les voy a mencionar a continuación. Pero antes de eso, pues decirles que principalmente lo que hacían estos indígenas, este grupo poblacional, fue la minería. O sea, ellos se centraron en traer o extraer todo lo que eran los tesoros para la corona española. Por eso digamos que la principal actividad económica que trabajaron y abordaron los indígenas fue la extracción o el trabajo de los minerales y en este caso pues el oro y otros recursos tan importantes como los que ellos extraían, como esmeraldas. Y entonces aquí viene lo que les acabo de mencionar y lo que les decía. La solución a raíz de que los indígenas disminuyeron, de que esta población de alguna manera iba desapareciendo y que se necesitaba mucha mano de obra para hacer las distintas actividades, en especial esta de la minería que también desarrollaban los indígenas y que ya eran unos expertos por conocer el territorio porque ellos mismos habían desarrollado sistemas únicos de alfarería, de trabajo detallado, de muchas cosas que hicieron y que realmente nos sorprenden aún. Pues esta solución fue comprar esclavos. ¿Y dónde compraban esos esclavos? Lo que hacían los españoles eran que se iban aquí justo a África, ¿cierto? A ese territorio, aquí estamos en América, ¿cierto? Ellos venían generalmente, su ruta era de aquí de España a América. Pero ¿qué sucede? Pues entonces, debido a que aquí ya no habían indígenas para trabajar, deciden ir hasta África y en África compran esclavos. Empiezan a traer esclavos que eran personas de color de piel negra. Los traían aquí a nuestro continente y de alguna manera estas personas pues al comprar bastantes esclavos tenían muy buena mano de obra para poder hacer las distintas actividades que se necesitaban y mantener de esta manera el comercio constante y digamos mantener de alguna forma las provisiones que necesitaba España para estar estable. Bien, alrededor de 10.000 esclavos eran comprados en cada uno de estos viajes y traídos al continente. Eso realmente fue una cosa muy marcada. ¿Qué hacían estos esclavos? Los esclavos no llegaban aquí a hacer absolutamente nada, llegaban efectivamente a hacer lo contrario, que era trabajar duramente, fuertemente y a un nivel que muchos no podían aguantar. Sus condiciones físicas realmente eran sorprendentes porque soportaban todo lo que tenían que hacer de trabajos duros y realmente muy complicados.
Ellos eran dedicados especialmente a la minería y a la agricultura. Entonces, su cuerpo, su físico les permitía de alguna manera adelantar estos trabajos y eran dirigidos por los españoles a quienes tenían que acatarle las órdenes y seguirle todo el curso de lo que ellos indicaran. Bien, los esclavos tenían una vida bastante compleja. Ellos no tenían ningún tipo de privilegio. Como eran comprados, eran manejados como si fueran una mercancía. Generalmente los subastaban y sus dueños eran los únicos propietarios de ellos y eran quienes dirigían, digamos, su vida. Se puede mencionar, digamos, algunos casos específicos de algunos esclavos que pues alcanzaron su libertad, pero eso tenía que ser obviamente declarado por su dueño, quien le daba esa libertad a los esclavos, pero en general la mayoría de esclavos pues vivieron unas condiciones muy fuertes, muy duras, eran sometidos a unos castigos, a unos trabajos que fue bastante complejo y que marcó mucho en esta época y sobre todo marcó mucho a esta sociedad y estas personas. Bien, de esta manera, digamos que la principal actividad económica que se desarrolló fue la agricultura, que ya lo había mencionado, pero ¿de qué forma lo hicieron? Pues principalmente la agricultura, porque la idea era producir alimentos no solamente para el propio territorio, o sea, para nuestro territorio de América, sino alimentos que realmente pudieran llegar allá a la corona española y que pudieran suplir. Acordémonos que habían algunos productos que se daban aquí muy bien y que no los tenían en España. Entonces ese intercambio debía mantenerse permanentemente para de alguna manera sostener todo el nivel comercial. De manera especial se dedicaron mucho a lo que fue el cultivo del tabaco, el añil y la quina, que eran enviados a España con gran, digamos, aceptación, era como lo que más se enviaba en ese momento. También se dedicó muchos esclavos a lo que fue el cultivo de la caña de azúcar y de esta, digamos que obtenían un poco los almidones y los dulces para poder exportarlos también a España. Entonces muchos esclavos de alguna forma trabajaron en los cañaduzales bastante tiempo bajo condiciones realmente muy fuertes, sometidos a muchos castigos, sin poder recibir un pago por su trabajo, sino por el contrario, tener que acatar muchas órdenes en el momento en que sus patrones lo dispusieran y viviendo bajo condiciones realmente muy fuertes. Es una época bastante dura, es una época que realmente nos marca la diferencia y que de alguna manera nos duele un poquito porque en parte a lo que estamos viviendo ahorita, que somos una sociedad un poco más diferente, un poco más ecuánime, más consagrada, digamos, a los derechos humanos, pues realmente esta época fue bastante fuerte. Bien, otra, digamos que de las actividades más importantes de esa época, pues consistió en continuar con la minería, pero ya esta minería fue una actividad un poco más libre, entonces los dueños, los conquistadores que quisieran de alguna manera explotar los recursos de minería lo podían hacer, entonces tenían como esa libertad, pero lo único que tenían que hacer era que le tenían que dar una parte de las ganancias a la corona española, o sea, sí podían sacar, pero siempre y cuando se encargaran de llevar una parte de esas ganancias a la corona española y entregar, digamos, en parte de pago, por permitirles extraer los diferentes recursos. Obviamente, pues también esos trabajos no lo hacían cualquier persona, era principalmente los esclavos quienes eran también sometidos a este tipo de trabajos y también, como decimos, con horarios extenuantes, con un sometimiento de castigos, con pocas provisiones, con poca alimentación, sin pago. Era bastante compleja la situación de ellos. Muy bien. Vemos entonces cómo realmente esta época nos va marcando la diferencia, nos va dejando
en nuestras mentes una época un poco difícil, una época en la que si bien se desarrollaron también muchas actividades económicas y nuestro territorio empezó a crecer en infraestructura, en economía y surgieron cambios bastante importantes, pues también digamos que hubo un cambio muy marcado en lo que fueron los derechos humanos y lo que tuvo que ver con el trabajo y las ganancias dedicadas simplemente a sectores, digamos que marcaban un rango más importante que los demás. Bien, mis chiquitos bellos y hermosos, sé que están cautivados con esta historia, sé que les llama mucho la atención todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de la colonia. Vamos entonces a hacer una actividad muy interesante relacionada con este tema y ya nos vemos en el chat.